Y desde luego Josefina vive en ese mundo en el cual la irrupción de la estación de carboneo inglesa en el Muelle de la Luz, la construcción del Muelle de la Luz, pues prácticamente rompe la inercia de la sociedad de Las Palmas de Gran Canaria, una sociedad tranquila, sosegada, al golpito, y que en un momento determinado entiende y se la hace entender que el tiempo es oro y que todo está funcionando en función de los determinados tiempos. Cuanto menos tiempo está un barco aquí, mejor. Hay que estar poquísimo tiempo para que nuestra fruta esté allá, y se meten de oj y coj este conjunto de parte de la burguesía canaria, que hasta aquel momento estaba como muy en segundo grado, comienza a protagonizar la correspondiente etapa en donde la esterlina es mucho más importante que la peseta y donde la conexión con Inglaterra puede perfectamente permitir entendernos la tremenda importancia de la colonia inglesa en las islas. Estamos hablando de Josefina de la Torre, 1907, primera preguerra, en donde estamos hablando probablemente de la etapa dorada, donde hemos comentado cómo Tomás Morales reconoce con su verbo vibrante la tremenda importancia y la presencia de la colonia inglesa, y habla de Canarias como colonia extraoficial del Reino Unido de la Gran Bretaña. Y llegados a 1914, es la propia Josefina de la Torre la que recuerda que durante aquel año estrenaron la Casa de la Playa, constituyendo este hecho todo un acontecimiento familiar. Decía que aún le venía a la memoria la otra pequeña con su escalera de juguete y el cuarto alto, iluminadas las paredes con grandes anuncios de colores cuyos rótulos sabían todos de memoria. Anuncios o carteles que muy posiblemente procedían de las firmas representadas por la Sociedad de la Torre Hermanos, puesta en marcha por su padre y su tío Manuel. En 1927 será un año decisivo en la vida de Josefina de la Torre. En agosto echa a andar en la Casa de la Playa de las Canteras el Teatro Mínimo, con la obra El Viajero, de su hermano Claudio, donde Josefina tiene su primer papel como actriz. Le seguirían adaptaciones de autores como Ibsen, Andreyev o Chekhov, convirtiéndose en la prensa madrileña de la época en una de las escasas referencias de los teatros de cámara. ¿El teatro que montaba su familia? Sí, el teatro Mínimo, sí. ¿Lo recuerdas? Sí, lo dirigía mi hermano y actuábamos. Lo primero que pusimos fue una obra rusa. ¿Y el teatro dónde lo montaban? ¿En la misma playa o en su casa? En mi casa, dentro de la casa. ¿Y a quién invitaban? O los vecinos y la familia que vivía al lado y los vecinos de la esquina. Fue importante, de acuerdo con las distintas experiencias que también se daban de manera similar o de manera paralela en la península. ¿Ejemplos? Ejemplos, el Caracol de Rivas Cherif, o el Teatro de Cámara de Pío Baroja y Carmen Monet. Una serie de experiencias, o el Teatro Íntimo de Adrià Gual en Cataluña. Es decir, son experiencias en las cuales compañías de teatro o simplemente intelectuales interesados por el mundo del teatro ensayaban nuevas técnicas escénicas
y también utilizaban textos de escritores del momento que quizás no se representaban en las tablas en el teatro comercial. Alejado del canon teatral que dominaba la escena española de entonces, Claudio de la Torre ensaya en el Teatro Mínimo su apuesta por las vanguardias, influido, sin duda alguna, por sus años vividos en Inglaterra. Como muchos jóvenes de la burguesía canaria, que iban a Inglaterra a recibir fruto, a aprender inglés y a baquetearse en el ámbito de lo como hemos llamado aquí, Inglaterra, que era el taller del mundo. Pues quien se baqueteaba en Liverpool, quien se baqueteaba en Covent Garden, recibiendo fruta y entregando fruta, no solamente podía cantar en la ópera londinense, sino era capaz de cantar pues folías e isas en los muelles de la Luz y en el muelle de Santa Cruz de Tenerife. Él es un escritor que entra a la dramaturgia de los años 30. No es extraño que una obra que él compone en 1925 como Tic Tac, dentro del expresionismo, ya ahí en esa obra están los tres ingredientes. Por un lado, vanguardia, contemporaneidad; por otro, visión del mundo, un mundo que no es el mundo insular, que no es el mundo de la península de España en su círculo cerrado, sino que es una visión del mundo que tiene que ver sobre todo con Europa. La carrera teatral de Josefina tendrá su momento álgido a partir de los años 40, pero antes la fractura de la guerra impuso sus heridas. En 1936 regresa junto a Claudio y la mujer de este, Mercedes Ballesteros, a Canarias. Fundan La Novela Ideal. Josefina publica con seudónimo Laura de Cominges, y aquel resultado, aquellas novelas de amor y de intrigas, resultarían a la postre el germen de guiones cinematográficos y teatrales. Finalizada la contienda, regresan de nuevo a Madrid. Josefina como actriz en la Compañía Nacional del Teatro María Guerrero, Claudio como ayudante de dirección. En poco tiempo, Josefina será primera actriz de la compañía. La presencia de ambos hermanos en aquella pretendida producción cultural del franquismo desata no pocos interrogantes. ¿Colaboración, exilio interior o supervivencia? Lo que me parece más interesante es, más que si pertenecen al exilio interior o no, es realmente lo que han hecho y cómo lo han hecho, y comparando esas obras con su obra anterior, ¿no? Exilio interior yo creo lo dejaría para otro grado, no de compromiso, sino de padecimiento de la dictadura, ¿no? Claudio de la Torre tuvo que estar los 3 años de la guerra aquí en Canarias. Se alejó, se fue del ambiente de guerra bélico madrileño y se refugió en Canarias, y ahí la pasó. Cuando vuelve en el año 40, él sigue siendo un hombre que se formó en la generación de la Revista de Occidente. Eso no lo podemos olvidar. Es decir, con todo el grupo de Rosa Chasel, de Ayala, de Francisco Ayala, etcétera, con ese grupo, él sigue siendo fiel a esos principios desde el punto de vista del teatro. Es un hombre del teatro. 1936 puso fin a muchos sueños, también a los de Josefina, y dejó una enorme fractura y una huella dolorosa en su vida, como dejó escrito en uno de sus poemas memorables. Mis amigos de entonces, aquellos que leíais mis versos y escuchabais mi música, Luis, Jorge, Rafael, Manuel, Gustavo y tantos otros ya perdidos. Enrique, Pedro, Juan, Emilio, Federico, ¿por qué este hueco entre las dos mitades? Con vuestro ejemplo me inventé una ambición y tuve vuelos insospechados de gaviota. Tendedme vuestras manos. Yo me sentí nacer para luego rozar de los cimientos la certera caricia. Pero de pronto, un día me cubrió lo indefendible, algo sin cuerpo, sin olor, sin música, y me sentí empujada, cubierta de ceniza, borrada con olvido. ¿Dónde estabais vosotros, compañeros? Vuestras letras de molde, vuestro ingenio, vuestra defensa contra el desconocido ataque. Oh amigos, Enrique, Pedro, Juan, Emilio, Federico, nombres que no responderán mi voz. Manuel, Gustavo, lejos, Luis, Jorge, Rafael, que aunque el afán viento nos dé para encontrarnos, ignoro en qué ciudad y si llegará el día en que vuelva a sentirme descubierta.
En 1935 llega a los estudios de la Paramount en Yonville, Francia, donde su hermano Claudio trabaja en la dirección de los doblajes al español de la productora norteamericana, en lo que casi podría considerarse un conato de industria del cine español hecho fuera de España. En aquellos estudios, Josefina trabajará codo a codo con un viejo amigo, Luis Buñuel, poniendo voz a las estrellas emergentes del celuloide. Aquella experiencia abonó uno de los grandes mitos del cine. Josefina de la Torre es la voz en castellano de Marlene Dietrich. Ese mismo año, Claudio regresa a Madrid con el encargo de abrir una sede de la Paramount en España, proyecto que también frustra la guerra civil. Lo que pretendían era montar unos estudios donde se doblara y donde se pudiera rodar como una especie de sucursal, ¿no? Aprovechar el material humano que ya había colaborado en Joinville para hacerlo en Madrid, ¿no? Se frustra fundamentalmente, supongo, por la explosión de la guerra civil. O sea, al año siguiente de presentar ese proyecto, de venir aquí, o bueno, meses después, se produce pues, el comienzo de la guerra civil y se esfuman las ideas y el proyecto de la Paramount. O sea, la Paramount desiste. Además, las relaciones de España con Estados Unidos no eran precisamente muy buenas al final de la guerra, por lo tanto, la Paramount obviamente ni siquiera se plantea retomar esa posibilidad de los estudios de la Paramount en España tras la guerra, ¿no? En 1941, ambos hermanos retoman el trabajo cinematográfico. Son los años duros de la dictadura. A la censura se une otra desgracia. El dictador Franco siente debilidad por el cine, del que pretende organizar una industria nacional cuyo resultado será un cine extravagante, patético y folclórico religioso. Esta hija mía es tonta, Carlos. Ay, si ya tuviera su edad. El cine de Claudio no queda al margen de estos estereotipos, si bien la impronta del escritor y dramaturgo, miembro de la Revista de Occidente, deja ver la huella de una estética fuera de contexto. Y en ese sentido, a mí me parece que las películas hechas por Claudio son, evidentemente no son películas logradas desde todos los puntos de vista, son, supongo, películas a caballo entre el compromiso de hacer un tipo de cine que en ese momento es el único que se puede hacer, pero que Claudio, yo creo que muy astutamente o muy inteligentemente, aprovecha esos resquicios del sistema de censura para colar proyectos como, por ejemplo, su primera película, Primer Amor, una obra de Iván Turgeniev, es totalmente insólita en el panorama del cine español de la época, ¿no? La diferencia está en que Claudio aporta esa sensibilidad que se nota en el tratamiento formal de la película, ¿no? En el uso de los tempos, en los movimientos de cámara y sobre todo en no caer en la safiedad que otras películas de los mismos géneros insistían más, ¿no? En la película de Misterio de la Marisma es un ejemplo mejor todavía, porque es una película en la cual hay elementos incluso tópicos del cine de la época, como por ejemplo el típico gracioso andaluz con la correspondiente secuencia cómica, pero que Claudio la resuelve también con esa sensibilidad propia de él, ¿no? Esa exquisitez, la puesta en escena que es muy propia de él. ¿Tardaremos mucho en llegar al coto? No, señor. Si esto por voluntad, enseguidita. Si no, arrempujando un par de orillas. Misterio en la Marisma me parece una película donde Claudio hace el guión. La realización me da la sensación que es más brillante que el guión, porque hemos visto alguna secuencia en televisión cuando se ha proyectado la película, etcétera, que indica que hay una funcionalidad probablemente garantizada por una producción muy segura en la que él mismo interviene. Él es director, pero también es productor. Claudio posiblemente, esto es una opinión mía, hizo la película que quería hacer. ¿Por qué? Porque el presupuesto sin duda le alcanzaba. Segundo, porque toda la decoración y los detalles eran posiblemente a su gusto.
Eso no quiere decir que se quedara sin poder rodar alguna escena que le interesaba, pero rodar en los estudios Chamartín, con todo lujo de decorado, y luego rodar al aire libre, tipo documental, y haciendo de alguna manera posiblemente el primer cine ecológico de España, eso era indiscutiblemente un lujo. Hizo posiblemente la película que él quería hacer. Que luego esa película tiene escasa rentabilidad en taquilla, le suele suceder a los intelectuales, que son antes intelectuales y literatos que gente del oficio cinematográfico. Y quizás en este sentido Claudio hizo su mejor y su más brillante película, dentro de que evidentemente no tuvo una repercusión popular, y en consecuencia Surfil, que nació para crear la película, dejó de hacer cine porque los rendimientos económicos posiblemente no fueron los que se esperaban. Harta de verte siempre así. Harta de todo. Para Josefina el cine resultará una experiencia breve, intensa y frustrante. De su paso por los estudios franceses de la Paramount da cuenta en un artículo titulado Aquellos tiempos de Yonville, publicado en la revista Primer Plano, donde colabora como articulista y entrevistadora entre 1943 y 1945, tras aparecer en la portada en 2 ocasiones como estrella fulgurante del cine español del momento. Pero lo cierto es que la mayor parte de sus personajes fueron secundarios, motivado en parte por un físico en las antípodas de la mujer de rompe y rasga de la época, pero también porque sus dotes como actriz fueron quizá más propias del teatro que del celuloide. A Josefina no le va bien el cine, ¿no? El cine es un medio muy cruel, ¿no? No exige un aprendizaje como puede ser el del teatro, ¿no? Que uno no puede haber actores improvisados que salgan a un escenario a actuar, ¿no? El cine requiere otra cosa. Yo no me imagino a Josefina de la Torre estrella del cine español de aquellos años. No me la imagino porque cuando la ves en pantalla casi te imaginas una nórdica, una sueca o un personaje que aparece ahí que no pertenece a este país, sobre todo al modelo imperante en aquella época, de mujer racial, morena, la española de rompe y rasga de aquellos años, para nada, ¿no? Pero, y además yo no recuerdo una estrella del cine español de aquellos años que tuviera esas características físicas que tenía Josefina, o sea que en ese sentido yo creo que no hubiera tenido éxito como estrella, ¿no? Pero muy bien podía haber pasado como una excelente actriz de cine. No hubiera tenido ningún problema por su físico, me refiero, ¿no? A las 3 películas rodadas con Claudio se unirán 2 más. El Camino del Amor, dirigida en 1943 por José María Castelví, y Una herencia en París, de 1944, dirigida por el mexicano Miguel Pereira, sobre un guión original de Josefina titulado Y tú eres él, cuyos arreglos realiza la propia autora y que obtendría un Premio Nacional del Sindicato del Espectáculo en el apartado de guión. En 1945 trabaja a las órdenes de Edgar Neville en la película La vida en un hilo. Vive el momento de mayor éxito de su carrera en el cine y, sin embargo, es en este mismo año cuando se produce su definitivo alejamiento de la gran pantalla. El cine permite o exige una naturalidad, una frescura que los actores, aunque procedan del teatro, deben tener, ¿no? Y eso yo creo que a Josefina le faltaba, ¿no? Le faltaba esa espontaneidad, esa frescura, que sin embargo en el teatro es otra cosa, ¿no? Y por lo tanto no tiene esa exigencia. Se produjo también cierto distanciamiento con su hermano Claudio, gestado en parte tras el rodaje de Primer Amor, película en que Josefina participa como cantante, pero no figura sin embargo como ayudante de dirección, tarea que desempeñó sustituyendo a su otro hermano, Bernardo, quien sí aparece como tal en los títulos de crédito. Interrogantes todos que la autora nunca desveló, limitándose a decir que prefirió volcarse de nuevo en el teatro y en la literatura. Estamos empezando a conocer detalles de la Josefina cinematográfica. Ahora bien, en mi opinión sería un error separar lo que es la parte creativa, literaria,
de Josefina de lo que es la parte creativa cinematográfica. A mí me parece que Josefina es una margarita con muchas hojas, y que separar y aislar una de esas hojas no es ver la margarita. Josefina obtiene su mayor éxito en el cine escribiendo, y no ni actuando, ni de ayudante de dirección, ni cantando, ¿no? Sino como realmente lo que era ella, el gran potencial que tenía como escritora, es como con lo que gana su mayor éxito. Consciente quizás de que con ella se extinguiría, Josefina de la Torre prefería para sí el término poetisa, un eco de las vanguardias a las que nace en 1927 con su primer poemario, Versos y Estampas, con prólogo de Pedro Salinas, y que resultaría suficiente para su inclusión, junto a Ernestina de Champurcín, como una de las dos únicas mujeres que Gerardo Diego incluyó en 1934 en su antología Contemporáneos de Poetas de la Generación del 27. ¿Por qué cree usted que ocurrió así? ¿Por qué no había más mujeres? Ay, no sé, o que o que ellas no se lanzaban o que no las conocían, no sé, ¿por qué sería? Como quiera que fuere, Josefina forma parte de una de las nóminas de poetas de mayor proyección para las letras españolas del siglo XX. Bueno, hay estudiosos que se han dedicado muchísimos años a trabajar métricamente toda la generación del 27 y todos los libros que pertenecen a esta generación, y extraen una serie de rasgos en los que Josefina coincide: el tratamiento del isosilabismo, el verso corto, la ausencia de rima en muchas ocasiones, la preferencia por el verso libre, y todo eso se puede hacer un seguimiento desde su primer libro hasta los últimos y coincide exactamente con pues cualquiera de los miembros del 27. Yo creo que el vínculo más visible de Josefina de la Torre con la generación del 27 es ese estilo intimista que comparte sobre todo con Pedro Salinas, esa especie de poesía sencilla, elemental, que no precisamente por ausencia de retórica es menos profunda, sino todo lo contrario. La suya es una voz insular en el seno del 27, y su poética destila la huella de poetas modernistas canarios como Saulo Torón, Alonso Quesada o Tomás Morales. Es decir, cuando en otras latitudes, en ese mismo año, se da justamente como el límite de la vida del modernismo, resulta que en Canarias, por nuestro especial tempo cultural, es de enorme significación, ¿verdad? Un año más tarde va a sacar Alonso Quesada, ¿verdad?, su libro El lino de los sueños. Posiblemente Tomás Morales esté reestructurando su libro Las rosas de Hércules, el libro 2 de Las rosas de Hércules. Domingo Rivero está escribiendo quizás sus más interesantes sonetos. En ese ambiente, y a eso es lo que me refiero, es cuando nace a la poesía Josefina de la Torre. Y justamente en su último libro, yo creo que hay, pasados, yo no sé, pero muchísimos años, ¿verdad?, hay como un contacto justamente con ese momento a través del cultivo, por ejemplo, del verso dodecasílabo, del verso alejandrino y del soneto de versos alejandrinos, es decir, que es un rasgo indiscutiblemente modernista, cultivado por ella, ¿no? Yo creo que una gran peculiaridad de Josefina de la Torre es que constituye ese eslabón perdido entre lo que significa la nómina del 27 a nivel peninsular y lo que significa el modernismo canario. Siempre se ha hablado de que hay dos tempos distintos, que es el tempo peninsular, el tempo canario, con respecto a la poesía incluso. Pero tampoco podemos decir que hay una hornada menos en Canarias, una generación menos en Canarias, sino que tienen que confluir. Josefina es un elemento básico porque por una parte pertenece de pleno derecho a la generación del 27, entra en la antología de Gerardo Diego, está conectado con la gente de la residencia de estudiantes, está súper conectada a su poesía con lo que es, por ejemplo, la Bahía de Cádiz para Alberti es la Bahía de las Canteras para Josefina de la Torre, pero simultáneamente también es un epígono del modernismo
y es una heredera. Ella decía que, por ejemplo, había aprendido poesía sentada en las rodillas de Domingo Rivero, que es el padre de todos los modernistas canarios. Luego viene Alonso Quesada, Tomás Morales, y ella es un epígono porque realmente trata el tema del mar, trata lo que es el despertar en el siglo XX de la conciencia insular canaria, y en ese sentido, digamos que es como un eslabón perdido entre la nómina generacional del 27 peninsular y el modernismo canario. Será en algún momento dado muy interesante abordar cómo confluyen a través de la obra de Josefina. Si Alberti es el mar, Josefina es la isla, aún más. A ella se debe la creación de un espacio poético sin precedentes, la playa. Hay que tener en cuenta, y eso podría explicar cuál fue la actitud de Josefina, que prácticamente todos los poetas canarios han mantenido un diálogo con la propia naturaleza, ¿verdad? Y ese diálogo es inaugural, se da desde el propio Cairasco. Y yo creo que lo que faltaba por descubrir, el espacio que, bueno, o uno de los espacios que faltaban por descubrir, era justamente las canteras. Y Josefina, con su talante enormemente sensitivo, ¿verdad?, pues nos revela la dimensión de la playa de las canteras, de ese escenario de la playa de las canteras, con todas las posibles sensaciones de la que, como querían los simbolistas, ¿no?, y por tanto y por ende los modernistas. Creo que uno de los méritos o de los valores importantes para nuestra tradición y nuestra cultura de Josefina de la Torre es precisamente haber fundado espacios simbólicos, y no deberíamos olvidarnos que precisamente a las grandes ciudades las conocemos a través de sus poetas, igual lo conocemos a través de Pessoa, y no tenemos todavía demasiada conciencia sobre lo importante que es la escritura a la hora de establecer y de fundar espacios en el imaginario colectivo. Resulta que, por ejemplo, antes de Josefina de la Torre, tenemos que existen claramente dos posiciones enfrentadas con respecto a lo que significa la isla. Uno ve, por ejemplo, la poesía de Tomás Morales y es una exaltación del atlantismo, del puerto, de la luz, y ve que Alonso Quesada, por ejemplo, en la misma generación, es taciturno, es una poesía triste, una poesía de sentirse aislado en la isla, valga la redundancia, y posterior a Josefina vemos que eso se repite, esas dos constantes. Vuelve a repetirse un poco el mismo esquema generacional de Tomás Morales y Alonso Quesada. Pues bien, Josefina de la Torre es ese momento en que el acordeón se estrecha y ella impresionistamente tiene los dos niveles, que es un nivel de pesadumbre, tristeza, de añoranza, pero al mismo tiempo un nivel de alegría, de encuentro infantil. Todos hemos estado tanto en la platea de la Avenida de las Canteras como en la primera fila de la arena mojada, acarreando castillos, tirando bolas contra el agua, el juego del clavo, del membrillo, un montón de cosas que nos evoca como si fuera nuestra casa, como si fuera el hall de nuestra casa, la playa de las Canteras. Pues todo eso está embrionariamente presente en la poesía de Josefina de la Torre. Poemas de la isla de 1930, Marzo incompleto de 1968 y Medida del tiempo de 1989 comprenden toda su publicación en poesía. Escasa pero contundente obra, no exenta de cierto sentido trágico y en permanente nostalgia. El destino final del hombre es un destino trágico, con lo cual, porque bueno, me gusta también a este respecto pues citar ese famoso poema de Jaime Gil de Viedma, ¿no? que es realmente bueno, pues un poema muy estremecedor que termina diciendo envejecer, morir es el único argumento de la obra. Yo creo que su poesía es muy sensorial, muy sensual al principio y luego se va volviendo esencial. Pero yo creo que en lo esencial está también el gran hallazgo de ella. Es como ir depurando, ¿no? De repente tú, bueno, tienes un árbol que parece muy bonito, se le van cayendo las flores, pero lo que importa es ese tronco duradero que lleva un montón de tiempo plantado en la tierra y sigue resistiendo y nos lanza un mensaje, ¿no? Nos lanza... A mí me parece que su poesía se va desnudando de artificios, pero se va haciendo más auténtica, más dramática, más estremecedora, ¿no? E insisto en que me parece una poesía con un sentido trágico, pero sin llegar a un tono quejumbroso, ¿no? Un tono lastimero, sino siempre como la dignidad de la tragedia. Hay un encuentro de nuevo al final
aunque ya me alejo bastante de versos y estampas, cuando ella llega a los últimos poemarios, viene a coincidir también con el cierre de las actividades creativas de todos los autores del 27, que es cuando todos ellos se repliegan un poco más en sí mismos, hablan de temas más trascendentes, de las preguntas que no tienen respuesta, del paso del tiempo, de la espera a la muerte y demás, y que en Josefina, desde mi punto de vista, estuvo siempre, estuvo desde el comienzo, con esas idas y venidas de presente a pasado, ¿no? Esa melancolía continua que ya atraviesa el primer libro, pero que realmente donde encuentra toda su plenitud es al final, ¿no? Si hubiera que definir la poesía de Josefina de la Torre, habría que decir que es la poesía de la magua. La magua es un sentimiento muy canario, pero que es muy difícil de traducir, porque la magua no es exactamente nostalgia, que es como se traduce, es añoranza, nostalgia, pero es algo así como si dijéramos nostalgia del presente, incluso nostalgia del futuro. Hay quien ha estudiado cómo existe una línea de continuidad entre la morriña gallega, la saudade portuguesa, la morna de Cabo Verde y la magua canaria, que es un sentimiento atlántico de melancolía, pero que no es melancolía por lo perdido en el pasado, sino una especie de melancolía del presente. Creo que es un sentimiento insular. En la obra de Josefina de la Torre percibimos esa especie de insularidad, de distanciamiento, y creo que si hubiera que definir la poesía de Josefina de la Torre es poesía de la magua. Josefina de la Torre se incluye sin duda entre los grandes de la literatura española del siglo XX, aunque la suya sigue siendo una poesía a medias revelada. De todas maneras, estaba pensando en que posiblemente Josefina estuviera con nosotros, ¿no? Mientras buscamos señas de ella sin éxito, ¿no? Como ha sido toda mi historia con ella, buscando sin hallar mucho de modo de ver. Pero fue una cosa maravillosa estar en la playa de Canteras, de pensar en Josefina y su familia y los años y recordando los poemas del Faro y todo eso. Fue una cosa magnífica para mí. Otra vez, otra experiencia tremenda. When the mellow moon begins to beam, every night I'll dream a little dream, and of course Prince Charming is the theme, and for me. Sus estudios de canto, violín y guitarra y su formación como soprano le propiciaron a lo largo de su vida las actividades más nutricias, como los años en que formó parte de la orquesta del maestro Sorozábal o cuando en 1936 ofreció un concierto como soprano en la Residencia de Estudiantes de Madrid, acompañada al piano por el escritor Rivas Cherif. Casi en secreto compuso canciones y algunas partituras como Puerto de Mar. El Teatro Invisible de Radio Nacional de España presenta Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. Josefina también se asomó a la radio y a la televisión, formando parte del elenco de actores que, en la radio, hizo realidad sonora el Teatro del Aire y el Teatro Invisible, entre los años 50 y 70 del pasado siglo. Teatro en las ondas que actuó como precedente de lo que años después se conocería como radionovelas. Uf, ¿es usted americano? ¿Está muerto el pez? ¿Lo siente? Es posible. ¿Qué era? Una picuda. ¿Una barracuda? Sí, peor que un tiburón. Bueno, en realidad no creo que me hubiera atacado. Solo sentía curiosidad. En la televisión integró el cuadro permanente de actores para series como Estudio 1, Historias para no dormir, El Quinto Jinete o Anillos de Oro. Con esta última se despidió, siendo ya octogenaria, de los escenarios. Yo no sé cuáles eran las circunstancias económicas de ella en aquel momento y si aquello le procuraba, pero bueno,
tampoco te extrañar, porque ya había estado en Johnville, en la Paramount, en la gestación del cine, en la gestación del cine sonoro, en la gestación de los grandes estudios de cine, había estado trabajando con los americanos, había hecho doblajes de películas, y bueno, y si en aquel momento le ofrecían la televisión, pues yo creo que no era nada sorpresivo en su vida de que lo aceptara. En lo personal, Josefina de la Torre llevó a cuestas siempre a una mujer cuya vida estuvo llena de avatares y ajena al glamour de las candilejas, los focos y los escenarios, y muy cercana en su biografía a ciertas escritoras con quienes compartió el sabor agridulce de una felicidad conocida solo a ratos. Y esto lo mismo le pasa a George Sand, que se casa con 18, se separa con 26, un siglo antes incluso, o a Marguerite Duras, Leni Riefenstahl incluso, ¿no? Son mujeres que siguen un impulso, en este caso de una versatilidad impresionante, es decir, donde están como obligadas por su propia naturaleza a cultivar todas las vocaciones que tienen, con lo cual es imposible desde fuera dominarlas y la vida que acaban teniendo es complicada, aunque llena de luces y llena de momentos naturalmente armónicos. Tras la muerte de su marido, el actor Ramón Corroto, 30 años menor que ella, Josefina abandona la vida pública y se refugia de nuevo en la poesía. De aquel silencio voluntario creció sutil un manto de olvido hasta que en 2001 una exposición en la Residencia de Estudiantes de Madrid recorrió varios lugares de Canarias y reabrió el cofre de su vida. Se sucedieron homenajes, ingresó en la Academia Canaria de la Lengua y muchos descubrieron, no sin cierto asombro, que la última voz del 27 era también el epígono del modernismo canario. A mí eso me interesa menos porque después de todo eso es pura entomología, ¿no? Ponerle alfileritos a las cosas como si fuesen mariposas muertas, ¿no? Pues casi como que me parece que un acto de justicia a un personaje, no sé, tan libre, tan imaginativo, tan creativo, sería, bueno, pues no empeñarnos en esas tareas un poco de preceptiva literaria o de congreso de eruditos maniáticos. Pero lo que sí es cierto es que conviene volver a leer con los ojos del siglo XXI a esta escritora, ¿no? Josefina de la Torre falleció en 2002 en su casa madrileña de la Ribera del Manzanares, una orilla que la llevó de nuevo a su playa natal de Las Canteras, al escenario donde se alzó por vez primera el telón de su vida un siglo atrás, el anfiteatro de salitre y arena que llevó a cuestas como un país portátil por todo el siglo XX.